¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente un domingo estamos aquí juntos para leer la palabra de Dios y para pensar en lo que nos está pasando. Quería hoy leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo primero, el versículo 25 en adelante. Es Juan el Bautista el que habla, es decir, el precursor de Jesús, el que abrió el camino de Jesús y que le anunciaba a la gente que iba a venir el Mesías detrás de él. Acá dice, en el versículo 25, vamos a empezar desde el versículo 24. Los que habían sido enviados eran fariseos y le preguntaron diciendo, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Me llama mucho la atención esta frase que dice Juan el Bautista. Les dio un mensaje, pero un mensaje, digamos, críptico, un mensaje misterioso. En medio de vosotros hay alguien a quien vosotros no conocéis. Ahora, Jesús no era un desconocido, a Jesús lo conocían. Se había criado en Nazaret, que era una aldea, allí en Galilea. Era un lugar donde pasaban las caravanas de gente que iba a Egipto y a Babilonia de ida y de vuelta. Cada sábado iba a la sinagoga y en la sinagoga se reunía todo el pueblo. Trabajaba como carpintero y seguramente él y José su padre habían sido los únicos carpinteros porque no era tan grande la ciudad de Nazaret y conocían a la familia de él. Sin embargo, cuando volvió a su pueblo después de hacer los primeros milagros, la gente dijo, llevémoslo a la sinagoga el sábado para que hable. Y cuando comenzó a hablar, ellos se preguntaban, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿De dónde saca el poder este? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No la conocemos nosotros, a María que está aquí con nosotros? ¿No conocemos a toda su familia? Es decir, ellos lo conocían, pero realmente no lo conocían. Sabían que era el hijo del carpintero, sabían el nombre de la madre, sabían cómo estaba compuesta la familia, pero no lo conocían a él. Lo mismo pasa hoy con Jesús. Hay mucha gente que puede decir, yo conozco a Jesús. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento histórico, intelectual acerca de Jesús. Lo conocemos y si nosotros le preguntamos si quién es Jesús, nos va incluso a contar partes de su historia, que nació en un pesebre en Belén, que fue crucificado en Jerusalén, algunas de las parábolas de los milagros. Por los cuadros la gente sabe muchas de las cosas de Jesús, por las ilustraciones que aparecen, por los crucifijos, los símbolos. Es decir, está entre nosotros. No es alguien al que ignoramos, pero sin embargo no lo conocemos. Tenemos un conocimiento limitado, lo conocemos mal. Usted sabe que la palabra conocimiento se utiliza al principio en la Biblia. Y se dice, por ejemplo, que Adán conoció a su mujer y engendró un hijo. La palabra conocimiento está siempre relacionada con el hecho de producir algo, de crear algo, de cambiar algo. Entonces, cuando nosotros decimos conocemos, muchas veces nuestro conocimiento es meramente intelectual, pero el conocimiento realmente cuando se mete dentro nuestro nos hace producir algo. Ahora, nosotros estamos atravesando esta pandemia y en esta pandemia nos agarró inesperadamente. Y estamos cansados por la incertidumbre. Yo creo que una de las cosas que más nos cansa es justamente la incertidumbre. Tenemos expectativas, pero nos preguntamos, ¿y cuándo va a terminar? Y después que termine, ¿cómo será el mundo? Y después que termine, ¿qué va a pasar con mi economía? ¿Y qué va a pasar con la economía del país? ¿Y qué va a pasar con los pobres? Y yo creo que esta palabra de Juan Bautista puede ser para todos nosotros hoy. A lo mejor en medio de nosotros hay alguien a quien no conocemos. Y quisiera hablar específicamente a todos aquellos que tienen incertidumbre,
que sienten esa inseguridad por no saber cuándo termina y qué va a pasar. Tenemos incertidumbre como cuando hablábamos de Jesús atravesando el mar en medio de la tormenta y llegando hasta la barca de los apóstoles que se estaba por hundir. Estamos viviendo esa incertidumbre. La nave cruje, las fuerzas se nos acaban, la noche avanza y nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿A dónde va a terminar esto? Y Jesús viene. Cuando lo ven venir dicen, es un fantasma. Es decir, lo conocían, pero no lo conocían. Y cuando Jesús llegó allí, aquietó el viento, aquietó todo, en un momento. En medio de vosotros hay alguien a quien vosotros no conocéis. Creo que en nuestro país, en medio nuestro, hay alguien a quien no conocemos realmente. ¿Tenemos incertidumbre? Es porque justamente nuestro conocimiento de Jesús es un conocimiento limitado. Tenemos problemas económicos, creció y va a seguir creciendo la desocupación. ¿Cómo tendremos que ganarnos el pan? Y cuando esto termine, ¿tendré trabajo o no tendré trabajo? ¿Podré seguir adelante? El comerciante dice, ¿seguirán los mismos clientes? ¿Habrá poder adquisitivo? El obrero dice, mi patrón, mi jefe, el gerente, ¿me conservará el puesto de trabajo? Porque yo tengo que comer todos los días. Y hoy la preocupación está en el pan cotidiano. Un día, Pedro había pasado toda la noche pescando y estaba en la playa lavando las redes y no había pescado nada. Y eso era el pan de ese día. Ese día iba a volver a la casa y le iba a decir a la esposa, hoy no tenemos, hoy no pasó nada. Ese día iba a llegar con la frustración del hombre que trabajó y no tiene resultados. Y está ahí en la playa limpiando las redes para guardarlas con toda la amargura de aquel que no puede ganarse el pan. Y allí llega Jesús. Y Jesús le dice, echa la red. Pero Señor, toda la noche hemos pescado y en este momento... Y Jesús dice, echa la red. Dice, bueno, por el respeto que te tengo, en tu nombre voy a echar la red. Y fue. Y la sacó llena de peces. Y se acercó a Jesús y le dice, Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. ¿Saben por qué? Porque en medio de él había alguien a quien él creía conocer, pero no lo conocía. Tenemos incertidumbre por nuestro sustento. Hay alguien que nos puede sacar esa incertidumbre y está aquí en medio nuestro. Estamos frustrados tal vez, como se sintieron los discípulos frente a la cruz, cuando toda la esperanza que tenían en Jesús se derrumbó en un momento. Estamos frustrados. Vieron al Maestro, el hombre que tenía todo poder, que levantaba hasta los muertos, y lo vieron inclinar la cabeza vencido por la muerte. Y ellos sintieron el peso de la frustración y la incertidumbre de decir, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y cuántos de nosotros nos estamos haciendo la pregunta, ¿qué va a pasar ahora? Pues si esta pregunta despierta en nosotros angustia e incertidumbre, tenemos que saber que los discípulos también pasaron por lo mismo. Pero al tercer día resucitó. Es que en medio de ellos estaba alguien a quien ellos realmente no conocían. La pandemia nos sacó de nuestra alienación. Antes estábamos hablando únicamente de cajeros automáticos, tarjetas de crédito, créditos, débitos, inflación, riesgo país, tasa de desempleo, cesación de pagos, pero después vino la pandemia. Y la pandemia nos sacudió todo. Y ahora que estamos en medio de la pandemia y estamos tratando de salir, vuelven todas esas inquietudes a nosotros. Porque ahora vuelven las incertidumbres del futuro.
y en medio nuestro hay alguien a quien no conocemos. Jesús, que le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Estaba dando la gran promesa de la esperanza. Estamos angustiados, estamos en medio de la incertidumbre. El único que puede darnos la certidumbre es Jesús. Claro, pero a lo mejor no lo conocemos como debíamos conocerlo. A lo mejor nuestra fe no está activa, puesta en Él. A lo mejor lo tenemos como un elemento secundario en nuestra vida. Pero si lo buscamos realmente como lo que Él es, como el Señor, y ponemos nuestra vida en las manos de Él, Él empieza a trabajar en nuestra vida y se produce el verdadero conocimiento, donde conocer a Jesús produce algo interiormente en mí, genera algo interiormente en mí. Y cuando genera algo Dios en nosotros, entonces aparece la esperanza, aparece la paz y se va la incertidumbre. A lo mejor usted cree que lo conoce a Jesús, pero todavía le falta para conocerlo, porque a Jesús lo vamos conociendo en el devenir de nuestra vida a medida que nos acercamos a Él y que aprendemos a dialogar con Él y que aprendemos que Él está presente y responde a nuestras oraciones. Que Dios le bendiga y que la incertidumbre pueda ser cosa del pasado, porque siente que al lado suyo hay alguien que no conocía, pero que ahora lo está conociendo, que es el Todopoderoso, el Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo.